Niña humilde sorprende al millonario en la fiesta, su toque en el piano cambia todo. Era una noche brillante en el elegante salón de una mansión donde la opulencia brillaba en cada rincón. Luces doradas danzaban sobre candelabros relucientes, y el susurro de risas elegantemente disfrazadas de desprecio llenaba el aire. Allí, un grupo de ricos presumía su riqueza y poder, sin saber que una sombra inesperada traería consigo un giro dramático. Aquel ambiente deslumbrante se prestaba para un cuento de hadas, pero la vida a menudo se nos presenta en la forma más cruda. En medio del bullicio, apareció ella, una niña humilde, con sus cabellos despeinados y una camiseta sencilla, que entró en la mansión como si fuera un ladrón en el reino de la fortuna. Su mirada era intensa, desbordante de una mezcla de asombro y desafío. La multitud la ignoró por completo, pero el murmullo terminó cuando, con pasos firmes, se acercó al piano de cola que relucía como un tesoro inalcanzable del piano, un símbolo de sofisticación, esperaba mudo, cubierto de polvo y de historias olvidadas. Ella deslizó sus dedos por las teclas blancas y negras, y al instante, una melodía conmovedora emergió de su corazón, como si el propio alma del instrumento despertara. Las notas flotaban en el aire, llenando el espacio con una magia palpable. Los murmullos cesaron y miradas asombradas se dirigieron hacia la niña, que tocaba con la intensidad de un pequeño gigante. Su interpretación tenía una fuerza casi mística. Cada acorde parecía atravesar las máscaras de desdén que llevaban las almas en la sala. ¡Qué ironía! Esa niña, ante ese mundo deslumbrante, solo necesitaba de un piano y su verdadero yo. Era una revelación asombrosa, como esas tormentas que arremeten sin aviso. Sin embargo, en un rincón oscuro, un hombre mayor, envuelto en misterio, la observaba. Sus ojos penetrantes reflejaban una mezcla de enojo y fascinación. ¿Quién era ese espectador sombrío que parecía beber de cada nota? La atmósfera se volvió densa y electrificada. Cada persona, al borde del silencio, comenzó a preguntarse qué pasaría a continuación. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo debajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás allí, dale a me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encantaría conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, la música continuaba, y la tensión crecía. La multitud estaba atrapada, el ambiente vibraba. Pero aquel hombre, con su mirada fría, se acercó lentamente, como un depredador atraído por su presa. ¿Qué tenía planeado? En segundos, la vida de esa niña podría cambiar para siempre, pero ¿sería para bien o para mal? El piano resonó una última vez, dejando un eco inquietante en el aire, mientras todos esperaban conteniendo el aliento. El momento decisivo estaba por llegar. El silencio se había apoderado del salón, un silencio tenso que podía cortarse con un cuchillo. La niña se detuvo, sus manos suspendidas sobre las teclas, sintiendo como el peso de la mirada del hombre caía sobre ella como un manto sombrío. El tiempo pareció detenerse mientras la multitud, entre el asombro y el miedo, aguardaba la reacción de aquel extraño. El hombre, con cabello plateado y un rostro surcado por arrugas profundas, se acercó con pasos seguros. Su traje negro ajustado evidenciaba una elegancia que contrastaba con la sencillez de la niña. Su aliento golpeaba el aire cálido de la sala, y su mirada, feroz y penetrante, parecía leer cada rincón del alma de la pequeña. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero por dentro, el fuego del desafío ardía más fuerte. ¿Quién te crees para venir aquí y hacer esto? Su voz resonó como un trueno, empañando el ambiente mágico que había creado. Las palabras eran hirientes, cargadas de una superioridad que encendió los murmullos entre los presentes. Algunos, escandalizados, trataron de contener la risa, mientras otros miraban en estado de alerta, esperando el desenlace. La niña, con su corazón palpitando, se atrevió a levantar la mirada. Soy alguien que ama la música. Y eso es todo lo que necesito, respondió con firmeza, desafiando el juicio del hombre. Las palabras eran como un eco en el aire, llenas de un valor que, a pesar de su fragilidad, resonó con fuerza. Las miradas se intensificaron. Allí, entre ricos y poderosos, una batalla invisible se desataba.
Era un tira y afloja, un enfrentamiento entre el talento puro y un mundo cínico que no dejaba espacio para lo inesperado. El hombre, sorprendido por la valentía de la niña, se detuvo un momento. Pero no se dejó amedrentar. La música es un lujo que pocos pueden permitirse. Ni tú, ni tu historia, tienen cabida aquí, afirmó, desechando su declaración como si fuera un simple susurro. La multitud volvió a estallar en murmullos, algunos asintiendo mientras otros se escandalizaban. Pero en lugar de quebrarse, la niña se sintió más fuerte. Había hecho lo que más amaba y eso le había dado poder. Sin pensarlo, regresó a la pieza que había comenzado a tocar, y con un giro decidido, comenzó de nuevo, esta vez con un fervor que llenaba cada rincón de la sala. Las notas saturaron el aire, cada acorde era un grito de libertad, un acto de resistencia ante el desprecio. La tensión se transformó. Un canto de esperanza emergía, atrayendo no solo a los presentes, sino también a aquellos que guardaban rencor. La música se convirtió en un puente, un llamado a reconocer lo que realmente importaba. La mirada del hombre cambió. ¿Qué era eso que sentía en su pecho? Una pizca de compasión quizás, o un recuerdo olvidado, pero antes de que pudiera procesar todo, una figura familiar apareció de entre las sombras, con una mirada que congeló a todos en la sala. Era la madre de la niña, de pie en la entrada, con el rostro marcado por el temor y la incertidumbre. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz temblando como un hilo al borde de romperse. Un nuevo giro se avecinaba, llenando el aire de expectación. ¿Por qué había venido? ¿Qué temores ocultos estaban por surgir? Mientras el piano seguía resonando, el destino de la niña y su encuentro con el mundo que la menospreciaba colgaba de un hilo. La madre de la niña cruzó la sala con pasos pesados, como si cada uno de ellos arrastrara el peso de su propio pasado. Sus ojos, llenos de desesperación, buscaban los de su hija, mientras la música continuaba fluyendo, ajena a la tensión que se acumulaba en el aire. La multitud, atónita, observaba cómo la escena se goteaba lentamente hacia el drama. «Regresa a casa, por favor», suplicó la mujer, su voz quebrándose. La niña, atrapada entre su pasión y el miedo que emanaba de su madre, sintió el nudo en su garganta apretarse como una serpiente. La música era su refugio, su única forma de ser escuchada. Pero en ese momento, el enfrentamiento entre su deseo y el amor maternal se hacía palpable. «No puedo». La pequeña levantó la mirada, dejando que sus ojos se encontraran con los de su madre. «Esto es lo que soy». Las palabras, cargadas de una resolución feroz, resonaron como un eco en el salón. El hombre de cabello plateado, que había permanecido en silencio, comenzó a tomar medidas. Nunca había visto a alguien desafiarlo así, menos aún a una niña. Pero la madre no se rendía. «Esto no es un lugar para ti», insistió, la angustia surgiendo como un torrente. La sala se llenó de murmullos inquietos y algunos comenzaron a hacer comentarios sobre lo inapropiado de la situación. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Las miradas se dirigieron, ahora, hacia la madre. Varios asistentes se inclinaban hacia adelante, intrigados, listos para ver cómo se desarrollaba esta revelación emocional. Antes de que la madre pudiera continuar, el hombre avanzó, su voz resonando una vez más entre las cabezas que giraban a su alrededor. «¿No entiendes que el mundo real no tiene lugar para fantasías?» Se inclinó ligeramente, desafiando a la madre con un gesto arrogante, pero la madre, en un repentino ataque de valor, enfrentó su mirada. «Mi hija no es ninguna fantasía. Es más real que todos ustedes juntos. Y todos ustedes hacen lo posible por aplastarla». El tono de su voz se tornó fuerte, desafiando la oscuridad del entorno, los murmullos se calmaron. La tensión se volvió palpable. Nadie había imaginado que esa mujer, siempre resguardada tras la sombra de su hija, podía contener en su interior tanto poder. La niña, sorprendida, miró a su madre, sintiendo el calor de su amor en un momento que, casi mágico, desfiguró la atmósfera. «¿Y qué harás al respecto?», preguntó el hombre, con una ceja levantada y una sonrisa fría en sus labios. La multitud contenía la respiración, observando la batalla de voluntades. Fue la niña quien, dándose cuenta de que el momento la necesitaba, volvió a sentarse frente al piano. «Voy a seguir tocando», dijo resolutamente. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar una melodía vibrante, llena de vida y deseo. Cada nota parecía cargar el aire con esperanza, desafiando la oscuridad que la rodeaba.
Silencio, bramó el hombre. Su voz resonó como un trueno, pero esta vez no retumbó con la misma fuerza. La música de la niña había despertado algo en los presentes. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros simplemente se dejaron llevar por la emoción. La madre observaba, temiendo pero también aliviada, mientras la emoción de la composición llenaba el salón. El hombre, cada vez más incomodado, parecía sucumbir ante una fuerza desconocida. En esa lucha entre lo íntimo y lo exterior, entre la música y el desprecio, las líneas entre ellos se difuminaban, pero algo en el fondo del corazón del hombre comenzó a resentirse, como si cada acorde tocado por la niña desgastara su coraza de arrogancia. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos, pero la confusión lo mantenía cautivo. Entonces, sin previo aviso, se escuchó un grito desde la parte trasera de la sala. «¡Ese piano! No deberías tocarlo». La multitud giró hacia donde provenía la voz, y las miradas se llenaron de temor y expectativa. ¿Quién había hablado? ¿Qué secreto guardaba el piano? La música se detuvo abruptamente, dejando a todos, incluidos la niña y su madre, en un abismo de misterio. La sala estalló en un susurro colectivo, cada uno de los asistentes intercambiando miradas, buscando respuestas. La voz había salido de un hombre de rostro consumido por el tiempo, con un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente los ojos. Su figura, angulosa y envejecida, parecía la sombra de un viejo secreto que había estado a punto de ser revelado. «Ese piano», repitió con más fuerza, paso a paso acercándose a la escena, su voz temblando entre la incredulidad y el pánico. «No está hecho para cualquiera. Hay reglas, no debe ser tocado por manos inexpertas». La niña, congelada en su lugar, sintió como el frío del miedo le recorría la espalda. La música que había brotado de su corazón, ahora se sentía como un eco lejano, y el orgullo que había sentido al tocar se desvanecía ante la amenaza de lo desconocido. Su madre, aún temerosa, dio un paso adelante, dispuesta a protegerla. ¿Por qué? ¿Qué puede hacerle a mi hija el tocar un piano? El hombre reaccionó, las arrugas de su frente se endurecieron. No se trata solo de la habilidad para tocar. Este piano guarda un peligro que no comprendes. Este lugar tiene una historia, un legado, que no se debe romper. Sus palabras flotaban en el aire, creando una atmósfera pesada y cargada de tensión. Los murmullos de la multitud comenzaban a tomar otro rumbo. ¿Qué clase de historia? ¿Qué peligro? La curiosidad mezclada con el terror comenzaba a expulsar a la apatía, y los rostros llenos de interés se volvían inquietantes. ¿Qué te importa si es peligrosa o no? Ella solo quiere tocar, bramó la madre, furiosa y decidida. En su corazón, la lucha por la vida de su hija se convertía en una guerra interna donde cada palabra era un disparo. Pero, haciéndose eco en su mente, las palabras del hombre no la dejaban descansar. Realmente había algo oscuro relacionado con el piano. El hombre siguió acercándose, ahora cada paso era imponente, resonando en el suelo de madera pulida. Es un símbolo, un objeto que ha unificado a todos los que han sido atrapados por su melodía, y también destruyó a aquellos que no pueden manejar la verdad que guarda. La multitud comenzó a alejarse, el miedo palpable crecía, como si el misterio del piano se estuviera extendiendo hacia ellos. Algunos empezaron a murmurar sobre dejar el lugar, mientras que otros, más curiosos, decidían permanecer. La niña se sentó de nuevo frente al piano, su corazón latiendo con fuerza, cada pulso era un desafío. «No tengo miedo», declaró, levantando la cabeza hacia el hombre. «No voy a dejar que nadie me diga lo que puedo o no puedo hacer». En ese instante, una chispa de desafío cruzó los ojos del hombre. «Entonces, si insistes, tendrás que enfrentar lo que realmente significa tocar esa música, y las consecuencias que vienen con ello». Se hizo un silencio ensordecedor. La niña podía sentir que el destino de su música y su vida pendía de un hilo. Miró a su madre, quien la observaba con preocupación y amor. Las líneas de su rostro se acentuaron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ella sabía que estaba en juego mucho más que una simple melodía. El hombre se hizo a un lado, dejando la puerta abierta a una decisión que la niña no quería tomar. Pero entre el ruido de la sala, una voz resonó en su mente, una advertencia, una amenaza. Los ecos del piano vibraban en sus manos mientras la multitud retomaba el aliento, esperando su siguiente movimiento. «Si tocas», murmuró el hombre, «no habrá vuelta atrás». La pregunta que flotaba en el aire era ineludible: ¿podría la niña soportar el peso del legado del piano?
Y con eso, las teclas del piano brillaron como un faro en la oscuridad, desafiando a la niña a tener el valor de afrontar lo que estaba a punto de desatarse. ¿Qué secretos revelaría la música que ella eligiera continuar tocando? La sala permanecía en un silencio tenso, como si todos contuvieran el aliento. La niña, sentada frente al piano, sintió como su corazón retumbaba en su pecho. Cada latido era una lucha, un tirón entre la curiosidad y el terror que la embargaban. La mirada del hombre, profunda e intensa, la atravesaba como una espada. Era el juicio de alguien que sabía más de lo que decía. La madre, temblorosa, apretó los puños. Cualquier cosa que pase, la asumo yo. Pero necesito que lo toques, mi amor. Es tu sueño. Sus palabras intentaban infundir valor, incluso cuando la duda la consumía. La niña, con manos temblorosas, se acercó a las teclas. El piano brillaba bajo la luz tenue, como si cada tecla estuviera esperando su toque. Por favor, no te detengas, le susurró su madre. La multitud contenía la respiración, los ojos fijos en la pequeña, y el hombre de sombrero seguía, imponente, justo al borde de su visión. Ella respiró hondo y dejó que sus dedos se deslizaran sobre la superficie fría del piano. Una nota suave resonó, baja pero clara, quebrantando el silencio. Después, sus manos comenzaron a moverse con más confianza, tejiendo una melodía que parecía surgir de lo más profundo de su ser. La música, al principio titubeante, fue ganando fuerza, llenando la sala de ecos que reverberaban contra las paredes. Pero entonces, en medio de la belleza, una sombra se deslizó, una vibración oscura que hizo temblar el aire. La melodía se torció, un acorde disonante rompió la armonía, haciendo que algunos en la multitud se estremecieran. El hombre alzó la vista, sus ojos ocultos bajo el ala del sombrero resplandecieron con un interés siniestro. «Detente», gritó una voz entre la multitud. Era un hombre joven, su rostro demacrado por el miedo. «Lo que tocas, tiene un costo». En sus ojos había un brillo de desesperación, la angustia palpable de alguien que conocía el precio de la curiosidad desenfrenada. La niña paró, los dedos suspendidos en el aire. Un escalofrío la recorrió. «¿Qué quieres decir?», preguntó, ahora dudosa, la confianza desvaneciéndose. La música que había sentido tan poderosa se transformó en una carga. El joven avanzó, temblando. «Los que tocaron antes que tú, han desaparecido. Este piano, se alimenta de las almas de aquellos que lo tocan. Necesitas saber en lo que te estás metiendo». Sus palabras eran un eco de advertencia, llenas de pesar y terror. La figura del hombre anciano tomó forma en el fondo, su voz resonó en la sala, clara aunque cargada de desdén. «La música que despiertas tiene el poder de delatar secretos, y esos secretos, pueden arruinarte. ¿Estás lista para pagar el precio?». La multitud comenzó a murmurar, el ambiente se tensó aún más. Los rostros se giraron de nuevo hacia el piano. La niña sintió que la presión aumentaba, como si toda la sala se inclinara hacia ella con la expectativa de un mundo a punto de desmoronarse. Con cada acorde que tocaba, empezó a vislumbrar imágenes en su mente. Vidas pasadas, decisiones tomadas, sueños nunca cumplidos. El piano revelaba más de lo que ella podía manejar. Se dio cuenta de que no solo tocaba música, estaba tocando historias, historias que resonaban con dolor, amor y anhelo. ¿Sería capaz de soportar el peso de ese dolor? Y más importante aún, ¿resultaría ser la salvadora o la víctima de su propia melodía? El hombre mayor dio un paso atrás, dejando que el eco de la música flotara en el aire. La niña miró a su madre en busca de un consejo, pero la confusión en sus ojos solo la llevó a una mayor ansiedad. Finalmente, con una voz temblorosa, la madre le preguntó, ¿realmente quieres seguir? ¿Sabes lo que estás a punto de hacer? En ese momento, la niña comprendió que estaba en la encrucijada de su destino. La bravura de su corazón la instaba a seguir, pero la fragilidad del miedo amenazaba con dominarla. Todo en su vida, cada decisión, dependía de lo que eligiera a continuación. Y así, el piano dejó de ser solo un instrumento. Se convirtió en el umbral hacia un mundo desconocido que la llamaba. Tendría el valor para desentrañar los secretos que se escondían detrás de las teclas, más allá del eco melódico que había comenzado a tocar. La sala se quedó en calma, a la espera de su respuesta, en un tenso momento de anticipación. Pero la verdadera pregunta resonaba en su mente: ¿qué pasaría si la melodía no solo revelara secretos, sino que también desatará un caos inimaginable? Mientras todos esperaban, un grito desgarrador interrumpió el silencio.
¿Sería capaz de resistir la música que cambió todo? La sala se heló en un instante, como si el aire se había vuelto espeso y pesado, casi tangible. El grito resonó como un relámpago. Era la voz de una mujer, angustiada y llena de dolor, que retumbó en las paredes. La madre de la niña se sobresaltó, su rostro blanqueándose al reconocer la voz. «Esperanza», exclamó, la desesperación desbordando en su pecho, los murmullos se transformaron en un coro de ansiedad. La gente se agolpó, mirando a su alrededor, buscando la fuente del grito. La niña, paralizada, sintió su corazón latir en un frenesí, una mezcla de miedo y la urgencia de actuar. ¿Sería ese el precio que había mencionado el joven? ¿Una vida arrebatada en un abrir y cerrar de ojos? Mamá, ¿quién es? ¿Qué sucede? La pequeña apenas podía hablar, su voz temblándose como una hoja en el viento. Pero la madre ya se había lanzado hacia la puerta, su rostro marcado por el terror, dejando atrás una estela de despreocupación y caos. El hombre del sombrero se movió, su expresión inexpresiva pero vigilante. Observaba cada movimiento en la sala con un interés que no parecía humano. La niña sintió un escalofrío por la columna. Todos estaban confundidos, pero él sabía que la música del piano, más allá de ser hermosa, tenía un rostro siniestro. «No te vayas», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. La melodía suave que había comenzado a tocar para aliviar su ansiedad ahora la presionaba, como una culpa aplastante. Las historias que se revelaban en su mente eran cada vez más intensas, había una mezcla de risas, llantos y ecos de almas perdidas en la penumbra. Se vio obligada a tomar una decisión. Brazo a brazo, se ordenó priorizar su seguridad o continuar explorando los secretos que el piano prometía. Pero justo en ese momento, alguien empujó la puerta, haciendo que ésta se estrellara contra la pared. Era una figura con un rostro conocido para la pequeña, una mujer de cabello dorado, derrapando en la pista y con un vestido deslumbrante que parecía atesorar luz. «No, Esperanza. Tienes que alejarte de él», la mujer se dirigió a la niña con un fervor que hizo eco en su alma. La joven no pudo evitar fijar la mirada en su madre, ahora atrapada en un intercambio con el misterioso hombre. La mujer era su abuela, una figura que había estado ausente durante años, a causa de tensiones familiares siempre veladas. Pero no había tiempo para las preguntas. La niña sintió el piano bajo sus dedos, caliente y vibrante. «Mañana, tú podrás ser una estrella», susurró una voz en su mente, casi un canto. Revivió recuerdos de cuando su abuela le había enseñado cómo tocar, cómo hacer que las notas danzaran. Pero ahora no era solo música, era una llamada a la acción. El caos estaba a su alrededor, el dolor tangible, y el piano parecía ofrecerle una salida, y al mismo tiempo, un abismo. La sala estaba al borde del descontrol, las miradas se volvieron frenéticas. La amenaza era inminente, y sin darse cuenta, la niña había comenzado a tocar de nuevo, un nuevo acorde que resonaba con fuerza. Tantas vidas, tanto amor, tantas tragedias se amalgamaban en cada tecla. La multitud comenzó a sentir la energía que emanaba de la melodía, algunos lloraban, otros se estremecían. La abuela, con ojos fijos en el piano, hizo un gesto para que regresara a ella. «Detente, Esperanza. La música no solo se escucha, se siente. Lo que estás haciendo, moverá algo mucho más allá de este lugar». Los ecos de su advertencia se perdieron en el aire. Ella continuó tocando, la melodía llevándola de una nota a otra, hasta que llenó la sala de una vibrante luz. Pero en ese momento, en la cúspide de su interpretación, el piano empezó a gemir, como si se quejara del poder que ella invocaba. Algo oscuro brotó del fondo, un profundo murmullo que parecía responder a cada presión de sus dedos, y la figura del hombre de sombrero se acercaba, su sonrisa alimentándose de la energía que liberaba. «¿Qué has despertado, pequeña? Me encantaría ver hasta dónde puedes llegar». La niña sintió que todo se desmoronaba alrededor de ella. El eco de un grito la alcanzó, más cercano, y en su interior, una pregunta inquietante se formó: ¿había liberado algo que no podía controlar? Mientras el peso de su decisión la abrumaba, el piano estalló en una explosión de música y sombras, el aire impregnado con un nuevo misterio, una revelación oscura a punto de cruzar la línea entre la realidad y lo desconocido. Y en el último compás, mientras la habitación se oscurecía, un rugido ensordecedor resonó. ¿Sería aquello el comienzo de una nueva melodía que cambiaría todo para siempre? La oscuridad envolvió la sala como un manto pesado, y las figuras humanas comenzaron a difuminarse en sombras tenebrosas.
la niña, con manos aún suspendidas sobre las teclas del piano, se encontraba en el centro del caos, inmóvil, atrapada en el vaivén de una melodía que parecía alimentar a algo mucho mayor que ella. La luz se intensificó momentáneamente, brillando como una estrella en explosión. Las notas que había tocado reverberaban en el aire, pero ahora eran diferentes. Ya no eran simplemente acordes provenientes de su pequeña mano, eran gritos de agonía, ecos de almas perdidas resonando en la penumbra. La forma del hombre de sombrero se definió, como si la oscuridad lo hubiera esculpido en un rincón de sus peores temores. Se acercó, un espectador de un espectáculo inimaginable. Tu música, Esperanza, se alimenta de la desesperación, crea puentes entre este mundo y algo infinitamente más oscuro, dijo con una voz suave, casi seductora. La niña sintió el aire helado en sus pulmones, un nudo apretándose en su garganta. Detente, Esperanza, gritó su abuela de nuevo, con una fuerza que sorprendió a todos. Pero la música había tomado vida propia, cada nota tornando el lamento en melodías hipnóticas. La multitud, variopinta y asustada, se debatía entre la fascinación y el pánico. No sabían si estaban siendo liberados de sus propios demonios o si, por el contrario, estaban a punto de ser absorbidos por nuevos. Hazlo parar, imploró un hombre, mientras tambaleaba y se cubría la cabeza, como si aquello pudiera protegerlo de lo que se desataba a su alrededor. La niña sintió una punzada en el pecho, la aflicción de tantos corazones en la sala resonando con sus propias dudas. Entonces, por un instante, la melodía cambió. Un tono suave y melancólico comenzó a solidificarse en el aire, como un susurro de esperanza en medio de la tormenta. Era su abuela, la única figura que se mantenía firme entre la confusión, alzando su voz contra la oscuridad. Cierra los ojos, Esperanza. Piensa en lo que verdaderamente deseas, deja que la música fluya hacia la luz. Ansiosamente, la pequeña cerró los ojos. Imaginó paisajes de su vida, risas en el parque, el aroma a pan fresco en casa, los abrazos de su madre. Sintió su corazón despegar con cada imagen que pasaba como una corriente de luz. Las notas comenzaron a fluir en armonía con esos recuerdos, la sala se llenó de un brillo dorado, como si un sol interno se hubiera despertado. En ese momento, la figura sombría dio un paso atrás, su sonrisa desvaneciéndose al compás de la melodía. Es fascinante, pero, ¿será suficiente para liberarte de lo que has invocado? Esperanza tembló, sintiendo el peso de la pregunta. Las sombras titilaban, reticentes, como si la oscuridad misma estuviera indecisa. Ella sabía que no podía simplemente dejar que todo terminara. Debía decidir, debería continuar tocando y arriesgar todo, o retirarse y enfrentar las consecuencias de su propia creación. Con un último suspiro profundo, la niña apretó los dientes y movió los dedos con determinación. Cada nota que tocaba parecía erosionar la oscuridad, cada acorde construía un escudo contra la desesperanza. Pero no tenía idea de cuán fuerte era la fuerza que había despertado. El rugido eléctrico que había sentido antes ahora regresó, volviendo a aumentar, temblando bajo sus pies. La habitación comenzó a girar con una intensidad abrumadora, la realidad se fundía con los ecos de un tiempo y un espacio diferente. Las puertas de la percepción estaban a punto de abrirse. ¿Lograrás enfrentarte a lo que desataste? La voz del hombre de sombrero resonó, burlona, justo cuando los muros comenzaban a despegarse del suelo. La sala se desmoronaba, y el futuro de todos estaba pendiendo de un hilo de música. De pronto, un rayo desgarrador iluminó el lugar, centelleando entre los destellos de luz y oscuridad. La niña entendió que no solo se trataba de salvarse a sí misma. La música podía desterrar el horror, si tan solo encontraba la nota correcta. Esperanza, gritó su abuela, alcanzando la mano hacia ella, mientras la sala temblaba, pareciendo que todos estaban a punto de ser tragados por el abismo. ¿Podría ella ser la heroína que este extraño mundo necesitaba? Mientras los ecos de su decisión resonaban, la incertidumbre de lo que vendría latía en la sala. ¿Podría realmente cambiar el destino que había sellado con su propia mano? Un último acorde resonó en ese vacío incierto, y el rugido se transformó en un grito estridente, abandonando la sala mientras un oscuro horizonte aparecía entre las sombras. La sala se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. La música, que anteriormente había resonado con claridad, ahora era una cacofonía desgarradora, una nube oscura de notas que parecía descender sobre todos. Esperanza, con las manos temblando sobre las teclas, sintió como la energía pulsaba en cada acorde. Cada vez que sus dedos se movían, la sala se sacudía, cada nota amplificaba la tensión.
El hombre de sombrero observaba con una sonrisa falsa, como si se deleitara con el caos que ella había desatado. Es solo el comienzo, pequeña, murmuró, mientras las sombras se retorcían. Los murmullos de la multitud se transformaban en gritos espeluznantes que rasgaban el aire. Controla la música, Esperanza, le gritó una mujer, cuyas lágrimas brillaban en su rostro bañado de sudor. Los rostros, familiares y extraños, eran un collage de miedo y desesperación. La abuela de Esperanza persistía al fondo, su voz resonando como un faro de esperanza. Confía en ti misma, decía, su orgullo brillando aunque su voz titilara entre el horror. La niña cerró los ojos de nuevo, buscando aferrarse a lo que había sentido antes, la risa, el cariño, el calor de un abrazo. ¿Era suficiente? Cada nota que tocaba parecía romper las cadenas de la penumbra, pero las sombras que se arrastraban por la habitación eran voraces, hambrientas por más. Tu dilema es evidente, Esperanza, continuó el hombre de sombrero, acercándose un poco más. Debes elegir, seguir alimentando la creación que has desatado o dejar que absorba a todos los que amas. Cada nota puede ser tu salvación o tu condena. Los ojos de la niña se abrieron de golpe. No podía permitir que eso sucediera. En su pecho, un fuego primigenio comenzaba a arder, empujándola a luchar aún más. Con un movimiento rápido, apretó las manos en un puño, como si esto pudiera ayudarla a asir la energía cruda que la rodeaba. La melodía se transformó a su alrededor, una tormenta de emociones que fusionaban el miedo con la pasión. La luz comenzó a destellar nuevamente, más viva y potente que antes. Las sombras se contraían, como animales acorralados, y ella necesitaba ser la cazadora. Liberando un grito de determinación, ella tocó la tecla más baja, una nota que resonó en el fondo de su ser, atrayendo a todos hacia su esencia. Entonces, un relámpago de conciencia la golpeó. La fuerza del hombre de sombrero se alimentaba de su miedo y de su duda. La música que tocaba no solo evocaba lo oscuro, sino también lo brillante. Tenía que combatir el caos con su propia luz, sin temor a la oscuridad. Con cada acorde, dejó ir un trozo de su propia historia, el dolor, la tristeza, el miedo a perderlos a todos. Bajo las luces parpadeantes, ella comenzó a crear algo nuevo, un himno a la esperanza. Las sombras luchaban, pero ella podía sentir cómo la luz se expandía, como si cada sentimiento liberado creciera más allá de sus manos. La multitud se unió, sintiendo el ritmo a su alrededor. Al principio, vacilantes, pero luego con más confianza, comenzaron a elevar sus voces, convirtiéndose en un coro vibrante que empujaba a las sombras, debilitándolas. Sí. Juntos podemos, gritó la abuela, luchando con todas sus fuerzas por llegar a su nieta a través del remolino de caos, pero en ese momento crítico, de la oscuridad surgió un eco profundo, una risita burlona. Tu esfuerzo es admirable, Esperanza, pero yo estoy muy cerca de conseguir lo que vine a buscar, dijo el hombre de sombrero, sus ojos brillando con una hostilidad que heló la sangre de la niña. Esperanza, sintiendo que el suelo temblaba bajo ella, supo que la batalla apenas comenzaba. Algo oscuro en el interior del hombre se disparó, y la verdad de su invocación ahora emergería, y con ello, una revelación que cambiaría todo. ¿Qué es lo que realmente deseas, Esperanza?, preguntó, su voz un susurro temido que parecía fluir desde el fondo de sus pesadillas. Ella tragó con dificultad. Deseo que la oscuridad jamás vuelva a tocar nuestras vidas, respondió, sus ojos llenos de determinación mientras los ecos de su propia fuerza la rodeaban. Pero mientras la luz continuaba creciendo, un nuevo rasguño de terror floreció en su pecho. Lo que deseas tiene un precio, murmuró el hombre de sombrero, mientras la sala comenzaba a tambalear a su alrededor. Se aproximaba una verdad devastadora, y el tiempo se esfumaba. En ese preciso instante, un grito resonó, no solo de esperanza, sino de advertencia. ¿Podría realmente enfrentar el costo de lo que había invocado? La incertidumbre la golpeó como un puño. Un nuevo acorde se deslizó de sus dedos, vibrando en el aire tenso, y con ello, la sala preparaba su destino. La verdadera batalla apenas comenzaba, y con ella, la revelación de lo que había estado esperando en las sombras. ¿Sería capaz de soportar la carga que su deseo traería consigo? La pregunta flotaba, pesando en el aire tan densamente como la oscuridad misma. La energía en la sala parecía romperse un instante, como si el aire mismo se detuviera en su carrera frenética. La luz brillaba intensamente, retando a la sombra que se espesaba en los rincones. Las sombras, ahora más audaces, intentaban extender sus tentáculos oscuros hacia los rostros pálidos de los espectadores, pero el himno de esperanza resonaba en el fondo,
como un escudo imaginario. Fue entonces cuando se dio cuenta del sacrificio inminente que su deseo conllevaba. ¿Qué estaba dispuesta a perder? La abuela, que brillaba con un aura de amor, parecía cada vez más distante. En el rostro de la anciana, Esperanza vio la desesperación y la determinación mezcladas. La pregunta del hombre de sombrero reverberaba en su mente: cada deseo tiene un precio. A medida que tocaba, la música no solo era un refugio, sino también un vínculo. Recordó las noches sentada en su regazo, la calidez de su abrazo, las historias contadas en voz baja. Quería proteger eso, ¿pero a qué costo? Su corazón se aceleraba, y lo que alguna vez fue un acto de creación comenzaba a parecer una condena. Con cada acorde, sentía como si las sombras se volvían más inteligentes, como si aprendieran de su melodía. Cada grito de dolor en la sala era un recordatorio de lo que había que salvar. El hombre de sombrero se acercaba más, sus ojos ahora llamas que reflejaban ambición. No olvides, pequeña, que tienes el poder, pero el poder solo se alimenta de la voluntad del que lo usa, susurró, intensificando el caos a su alrededor. No. No dejaré que esto termine así. Gritó Esperanza, impulsándose a sí misma con una fuerza que la sorprendió. Dobló su voluntad, estableciéndose como el faro en la tormenta. Las sombras comenzaron a titubear, pero los ecos de su canto de guerra también parecían volverse más desesperados. Los rostros en la multitud se torcieron en temor, atrapados entre la lucha de lo que amaban y el peligro inminente. Esperanza, te necesitamos. Gritó un hombre que ella reconoció como un viejo amigo de su infancia, sus manos estiradas, buscando la conexión que ella tenía con la música. El recuerdo del pasado se alzó entre ellos, risas, sueños compartidos, una promesa de ser siempre familia. Todo eso había que protegerlo. El hombre de sombrero sonrió con desprecio, como si pudiera saborear el querido sacrificio que la rodeaba. La oscuridad nunca se detiene, pero puedes decidir quién está contigo en la batalla, dijo, señalando la estruendosa oscuridad a su alrededor. Cada palabra parecía poner en tela de juicio la valía de su deseo, como si estuviera justo en el borde de una elección que podría consumirlo todo. Esperanza sintió que el suelo comenzaba a temblar más fuerte, como si las sombras querrían devorarla, tragando no solo su luz sino también su esencia. Sabía que debía dar un paso adelante. Con determinación, pulsó una nota sombría, seguida de una brillante que creaba un contraste estridente, como si la luz y la oscuridad estuvieran en una danza mortal. Esta vez no voy a dejar que caiga en la oscuridad, gritó, su voz atravesando la cacofonía. En ese instante, las sombras titubearon, divididas como un río delante de ella. Pero en la confusión, vio algo que le heló el corazón: las figuras de sus seres queridos estaban comenzando a desvanecerse, como reflejos en un espejo roto. La abuela, el amigo, la multitud que había invocado su valentía. Y en ese caos, una voz dentro de ella clamaba insistentemente. Hazlo, Esperanza. Haz lo que sea necesario. Las palabras resonaban en su mente. Ella sabía que, si iba a luchar, tendría que estar dispuesta a enfrentar lo peor. Era momento de dejar atrás su miedo. En un acto de desesperación, se concentró en lo que realmente quería: una vida sin sombras, un mundo de luz y amor. Pero ¿cuántas vidas estaría dispuesta a arriesgar por su deseo? Las luces parpadeaban de nuevo, la intensidad aumentando. El hombre de sombrero sonrió, un brillo malévolo brillando en sus ojos. ¿Y si te dijera que tu deseo podría acabar con muchas de estas almas? Explicó, anticipando su reacción. La música que tocaba se transformaba en un grito de advertencia, en un último intento de comunicación. Cada acorde que liberaba ahora también creaba una corriente de conexión con cada persona que amaba, haciéndola luchar por su vida, por la vida de su familia. Hay un precio que pagar, pero lucharé por ellos, dijo, sintiendo como una nueva fuerza se expandía por sus venas. Las sombras comenzaron a aullar, y una visión de lo que podría ser un futuro brillante emergió en su mente. ¿Podría realmente encarar el precio que su deseo podría exigir? Y mientras la sala se oscurecía a su alrededor, la pregunta flotaba en el aire, fresca como el viento. ¿Estaba lista para lo que vendría después? Una respiración honda y la determinación iluminó su rostro, mientras una nueva melodía comenzaba a tomar forma en su corazón. Ellos podían ser los rayos de luz en su canción. La batalla no había hecho más que empezar. La sala vibraba aún con ecos de incertidumbre y miedo. Esperanza, con las emociones revueltas en su pecho, sintió que era el momento de actuar.
Las sombras que la rodeaban parecían agazapadas, ansiosas por consumirla, pero había algo nuevo en su interior, una chispa de luz que nacía de su valentía. Las manos de la niña se posaron nuevamente sobre las teclas del piano, su determinación resonaba en cada nota que comenzaba a tocar. Esta vez, llenó la sala de acordes luminosos que parecían sacar a flote la esencia vital de cada presente, como si su música pudiera deshacer el terror que había desatado. Las notas eran un canto de esperanza y amor, un llamado a la unidad. La multitud, al principio incrédula, comenzó a dejarse llevar por la melodía. «Canta con ella», gritó alguien desde el fondo. Fue su madre, quien se había despojado de su miedo y se unió al canto. La energía se contagió, y pronto, hombres y mujeres comenzaron a alzar sus voces, armonizando con la música que Esperanza tocaba. Las sombras retrocedieron, como si se encogieran ante la luz que brotaba del piano. El hombre de sombrero por un momento pareció tambalearse, su sonrisa desvaneciéndose bajo el efecto de la magia colectiva que se estaba formando. En su pecho, Esperanza sentía la conexión con sus seres queridos, con todos aquellos que alguna vez había amado. Fue un momento de revelación. No dejen que la oscuridad se apodere de sus corazones. Juntos somos más fuertes, gritó. Con cada acorde, la melodía se hacía más firme y vibrante, y con cada palabra, más corazones se unían al desafío. El sonido resonaba profundamente, como un latido poderoso que rompía las cadenas del miedo. El hombre de sombrero intentó acercarse, mas esta vez se vio alterado por la fuerza que conocía. Las sombras de su figura comenzaron a desvanecerse como un espejismo, atrapadas en la intensa luz que Esperanza emanaba a través de la música. A medida que tocaba, las memorias de risas, abrazos y momentos compartidos se entrelazaban entre las notas. La abuela, de pie con ojos brillantes, le sonrió llenando el salón con su amor. «Eres un milagro, niña». «Sigue tocando, esa es tu herencia», le recordó, infundiendo en ella una nueva energía. «No voy a parar», replicó Esperanza, su voz resonando firme. «Esto es nuestro». «Es mío». Con una explosión de pura emoción, dejó fluir una lamentación llena de dulzura que conectaba a cada persona aquí presente. La sala empezaba a transformarse, los rostros tensos comenzaron a relajarse, y se dibujaba una luz dorada, casi tangible. De pronto, un fuerte rugido resonó en la sala, un eco de la oscuridad que aún se revelaba. «No será tan fácil», la voz del hombre de sombrero fue como un trueno. Pero por más fuerte que sonara, ya no tenía el mismo poder. La sala entera, ahora unida, se tornó un torbellino de fuerzas brillantes. «Vamos, no hay que rendirse», gritó el viejo amigo de la infancia. «Por todos los que amamos». Las voces se alzaron más poderosas, mientras la música se tornaba en un himno. Intrépidos, todos elevaron sus manos, juntos levantaron la voz y se unieron en una sinfonía de amor y lucha. Las sombras comenzaron a despedazarse, incapaces de resistir esa energía compartida. La sala brillaba intensamente, y Esperanza, sintiendo que su corazón latía al unísono con todos los presentes, tocó una última nota que resonó con un eco claro. En ese instante, un estallido de luz iluminó la habitación. La oscuridad, ahora desvanecida, se disipó como si nunca hubiera estado ahí. Las melodías se entretejieron en un clímax jubiloso, y en un matiz final, todo se calmó. Cuando la serenidad regresó, la sala estaba llena de un silencio reverente. Los rostros, iluminados por la luz de la victoria, fueron reflejando expresiones de asombro y alegría. Esperanza, con las manos en las teclas de un piano aún vibrante, miró a lado y lado. La gente empezaba a sonreír, a abrazarse, desbordando gratitud. Y en el fondo, las sombras no eran más que ecos de un pasado que habían logrado superar. El hombre de sombrero ya no estaba. Se había diluido en la nada, incapaz de resistir el poder de la luz que habían sembrado juntos. Habían desmantelado lo oscuro, abierto nuevas puertas a la esperanza y a la vida nuevamente. Esperanza, mirando a su madre y abuela, sintió un nuevo amanecer florecer en su interior. Este no era el final, sino el inicio de nuevas melodías, nuevas oportunidades. Lo que había desatado no era solo un eco de sombras, sino una celebración de luz, amor y comunidad. Con una sonrisa llena de promesas, se levantó del asiento, dejando las notas del piano resonando aún en sus corazones. Sabía que el poder de la música, su música, cambió todo. Y en ese instante, se dio cuenta de que, más allá de tocar, había aprendido a ser quien realmente era. No más sombras, solo luz. Y mientras todos aplaudían, ella se sintió lista para los nuevos capítulos que la vida tenía preparados. Ya no sola,
sino como parte de una sinfonía infinita donde todos eran protagonistas. Así se cerró un capítulo, llenándolo de esperanza y promesas para un futuro luminoso. Ahora es tu turno. Necesitas suscribirte inmediatamente para no perderte las historias increíbles que vendrán. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y ayúdanos a crecer. Cuéntanos en los comentarios cómo te sentiste con este final y comparte este vídeo con 5 amigos que merecen vivir esta experiencia. No esperes ni un segundo más, tu apoyo es lo que realmente hace la diferencia.